Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a ver un tema muy bonito. Van a saber cosas muy bonitas. Vamos a poner atención. Hoy vamos a ver Mateo 2, del verso 13 al verso 23. Mateo 2, verso 13 al 22. Al 23, perdón. Al 23. Vamos a iniciar con la lectura porque la verdad es que he buscado formas de abordar lo que quiero darles a saber, pero irá saliendo. Ya Dios nos va a ayudar, Dios, el Espíritu Santo ha de indicarnos el camino. Entonces vamos a empezar con la lectura. Hermanos, pónganse de pie para que me ayuden a leer alternadamente como siempre lo hacemos y se enteren de qué es el tema y ya lo iremos abordando. Entonces decimos Mateo 2, verso 13 al verso 23. ¿Me ayudan, hermanos? Como siempre lo hacemos, empiezo yo y así nos vamos alternadamente. Verso 13. Dice: después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Entonces, verso 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Todos, hermanos? Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, Señor, en este momento empieza este estudio. Es el conocimiento de tus cosas, bendito Padre, y te pido que abras los corazones, que hagas sensible a mis hermanos, bendito Padre, en el momento, a partir de este momento, y permita, Señor, que sus sentidos espirituales se abran, que haya apertura de corazón, bendito Padre, en ellos, para que reciban tu palabra con agrado, con gozo, para que sea de edificación en ellos, Señor, y crezcan espiritualmente. Y hoy no salgamos, Señor, como llegamos, que salgamos limpios y llenos de misericordia y llenos de gozo, bendito Padre, por tu santa palabra. Cuida de mí la palabra, Señor, para que no salga palabra inmune de mis labios. Te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu que me lleve y me conduzca a partir de este momento y pueda yo llevar y conducir a tu pueblo, Señor, hacia esa verdad. Bendito Padre de los cielos, nos ponemos en tus manos y sé tú, Señor, haciendo esta obra. En el nombre bendito de mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar? Como bien sabemos, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. En esto se revela el cumplimiento de muchas de las profecías que ven de cumplirse en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Lo escribe Mateo, un judío cobrador de impuestos para el gobierno romano, a quien le sucede el evento más hermoso, más extraordinario, a quien le sucede el evento más importante que le pudiera haber sucedido a un ser humano. Recibe un llamado. Pero este llamado no era cualquier llamado. Este era un llamado muy grande, muy especial. Era un llamado lleno de amor. Del amor más grande y más poderoso que existe. Era el llamado del poderoso Salvador, el Hijo de Dios. Amén. Sin saberlo, él, Mateo, lo escucha pero lo obedece y va a ese llamado. Y así sigue ocurriendo. Ese llamado sigue haciéndolo Jesús a cada corazón que existe en la tierra. Y este hombre Mateo, que sí lo escuchó y lo atendió, pasó a ser uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Les voy a pedir que me acompañen a Hebreos 3:1. Vamos a ver qué sucedió. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es un hecho tan extraordinario para este hombre? Hebreos 3:1. Amén, ¿ya tienen su lectura? Amén. Hebreos 3:1. ¿Ya lo tiene, hermano Jesús? Ya. A ver, háganos favor de leer la lectura. Por eso, hermanos, miembros del pueblo de Dios y partícipes de una vocación celestial, no pierdan de vista a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Bueno, esta es otra versión, ¿verdad? Sabemos, ahorita en la Reina Varela, en nuestra versión Reina Varela dice así, ¿verdad? Por tanto, hermanos santos, o sea, hijos de Dios, creyentes en Cristo, creyentes del Evangelio, dice, participantes del llamamiento celestial. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién? Cristo Jesús. Entonces dice aquí que hay un llamamiento, hay un llamado. Y decía yo, ¿verdad? Esto sigue ocurriendo, sigue habiendo ese llamado. Pero fíjense aquí lo que me está diciendo la palabra de Dios. Es un llamamiento, ¿qué? Celestial. Celestial. No es un llamamiento cualquiera. Es un llamamiento de parte de Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, esta expresión, llamamiento celestial, se usa metafóricamente. Vamos a ver qué es una metáfora. Dice que una metáfora es un recurso o figura retórica. O sea, es empleada para poder describir un objeto o situación a través de la semejanza que pueda tener con otro. La palabra o las palabras metafóricas son aquellas que son usadas dentro de un mismo contexto. Permiten aclarar una cualidad o aspecto acerca de lo que se habla. Estamos hablando, obviamente, del reino de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Nosotros fuimos ya participantes, ¿verdad?, de este llamado celestial. Amén. Dios nos lo bendice, hermanos. Entonces, en el Nuevo Testamento, esta expresión se usa de manera metafórica. Es decir, es un llamado, es una invitación al reino de Dios. Es una invitación al reino de Dios y sus privilegios. Es decir, la llamada divina por medio de la que a los cristianos les es presentado los privilegios del Evangelio. Y vamos a ver de qué se trata esto. Es un llamado celestial, no es un llamado cualquiera. Pero vean lo importante de esto, hermanos. La verdad es que no sabía por dónde abordarlo y yo confío que el Espíritu Santo ahorita nos lleve a la verdad, nos lleve a toda verdad y nos conduzca por la manera correcta que debamos de ir. Entonces, les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Romanos. Vamos a sorprendernos un poquito el día de hoy. 11:29. Ay, gracias.
Romanos 11, 29. Amén. ¿Lo tiene, hermana Marita? Háganos favor, hermana Marita. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A ver, otra vez, ¿cómo dijo? Porque irrevocables son los dones Irrevocables. y el llamamiento Así es, de amén. Dios. Así es. Escuchen esto, hermanos, ¿eh? Fíjense en lo que dice aquí. Dice, porque irrevocables, ¿qué? Dice, son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, este llamado tiene carácter de irrevocable. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Les voy a pedir que vayamos a Efesios 1:18, por favor. Efesios 1:18. ¿Ya lo tiene, hermana Marita? A ver, háganos favor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Decíamos, ¿verdad?, que esta expresión se usa de manera metafórica, es decir, nos indica, nos aclara y resalta las cualidades o aspectos acerca de lo que se está hablando. Es decir, estamos hablando del reino de Dios. Entonces dice aquí que nos son alumbrados los ojos del entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Es decir, este llamamiento tiene una cualidad muy especial, es irrevocable y es para darnos el entendimiento acerca de las cosas de Dios. Pero vean esto, dice, es irrevocable. Entonces, ahí mismo donde estamos, les voy a pedir que vayamos a Efesios 1, del 1 al 5, fíjense en lo que dice. 3, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero en Cristo. Es decir, hay un llamado de parte de Dios y ese llamado es para el reino de Dios. Está plagado de bendiciones, solo sí, siempre y cuando, solo sí, estamos en Cristo Jesús. Y es irrevocable, igual que un don. Dice, según nos escogió, 1:4 hermanos, estamos en 1:4 de Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, aquí nos dice que reflexionemos Dios, ¿verdad? Es un llamado, sí, a su reino. Y está plagado de bendiciones, pero dice, tiene que haber santidad. En este reino tiene que haber santidad. 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, este llamamiento tiene la cualidad de ser irrevocable. Es un llamado de Dios. Pero aquí el punto es, aquí no hay duda, ¿verdad? Él nos exige santidad. Y dice, tienes que ser adoptado, hijo mío. O sea, si no,
no va a haber las bendiciones, no va a haber los beneficios. Entonces hay una condición, ¿verdad? Tienes que aceptar a Cristo. Esto obviamente ya lo sabemos. Lo que a mí me llama la atención, y espero que tú también lo entiendan, este llamado es irrevocable. Y acuérdense lo que dice, ¿verdad? Dice el 5:1-5 Efesios. En amor, habiendo sido, ¿qué? Predestinados. O sea, esto ya no es de nosotros, ¿verdad? Esto es de Dios. Y bueno, los que ya estamos escogidos, ¿verdad? Los que ya fuimos predestinados, henos aquí, ¿verdad? Amén. Henos aquí fieles a la palabra de Dios. Y 2:8. 2:8, ahí mismo en Efesios, hermanos. 2:8. Así dice la bendita palabra de Dios. ¿Quién la tiene? ¿Usted la tiene, hermanita? Por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, aquí dice que este llamado es irrevocable, igual que los dones. Y para este reino necesitamos el don de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermanos? La fe. La fe. Requisito sine qua non. La fe en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser adoptados como hijos de Dios. De Dios. ¿Para qué? Para poder pertenecer a este reino de Dios. Y dice, es irrevocable. O sea, Dios nos alcanza y simplemente nos va a llevar a su reino. Porque Él ya nos predestinó. Para esto nos va a dar la fe y nos va a plagar de bendiciones. Ahora, esto, hermanos, a ver si nos vamos poniendo de acuerdo. El llamamiento, hermanos, es a santidad, ¿eh? El llamamiento es principalmente a santidad. Dice, ¿verdad? Sean santos, porque yo soy santo. Y recordemos la expresión de la Biblia, ¿verdad? De hecho, ahorita lo vamos a ver. Dice que Él es 3 veces santo. Él es 3 veces santo. O sea, de Él emerge la santidad a raudales. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, sean santos, es decir, hagan las cosas de manera limpia y de manera justa. Es decir, aquí a los santos nos pide que hagamos las cosas de manera limpia y justa. Santo, con respecto a las cosas de Dios, con respecto a Dios, quiere decir, fíjense, hermanos, con propósito limpio. Quiere decir con obra limpia. Quiere decir con pensamiento limpio. Es decir, sin pecado. Sin pecado. Dice, santo con respecto a las cosas de Dios, con respecto a Dios, quiere decir con propósito limpio. Propósito, yo voy a hacer algo. Yo voy a ayudar a la señora a pasar la calle. Y según es mi buena obra del día. Pero Dios sabe bien mi propósito. Él desde que yo arranqué, Él ya sabe con qué propósito lo estoy haciendo. Y Él aquí me está diciendo, tiene que ser con propósito limpio, obra limpia y pensamiento limpio. Entonces, aquí va a implicar el propósito, va a implicar obra, o sea, lo que haces, tus acciones y hasta tu pensamiento. Es decir, entre paréntesis, sin pecado. Dice, ¿verdad? Una persona va a pasar una señorita, ¿verdad? A la calle
pero va con la minifalda, ¿verdad? Va bien escotada. Y ahí va el hermano, ¿verdad? Ay, le voy a ayudar a pasar la calle. ¿Será el propósito limpio allí? ¿Quién sabe, verdad? Habrá que ver. Porque ya primero paseó la viola y dice Dios, si estás deseándola, pues ya estás pecando, ¿verdad? Entonces, dice aquí, santo, con respecto a Dios, quiere decir con propósito limpio, con obra limpia, con pensamiento limpio. Vamos a irnos a Juan 15:3, por favor. Alguien que me haga favor de leerla. 15:3. Amén, hermano. Amén. Ya vosotros. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ok. Amén. Es decir, en esta limpieza, la palabra que es fundamental para esta limpieza. Ahora, recordemos, ¿verdad? Vamos al texto base. Bueno, no me acompañen, yo voy. Dice, ¿verdad? Que Él vino a salvarnos ¿de qué? Dice 1:21 Mateo. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, como siempre, ¿verdad? Vamos a tener aquí al Salvador. ¿De qué? De nuestros pecados. El pecado, hermanos, realiza la acción contraria a esto. Si aquí estamos limpios, hablando de limpieza, el pecado ¿qué hace? Ensucia. Nos mancha, nos ensucia y nos contamina. Por eso dice, ¿verdad, en Juan, en la que acabamos de leer? Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que os he dado. Hay limpieza, es decir, estamos hablando de pecados. Bueno. Tenemos que ser limpiados ¿con qué? Vamos a ver esto, hermanos, a lo que yo aterricé. Espero que nos entendamos. Dice aquí, vamos a Hechos 10:1-48, por favor. Vamos a recordar esta historia. Capítulo 10 de Hechos. Vamos a recordar esta historia. Dice, capítulo 10, hermano Jesús, de Hechos. 10. Dice 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada de la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Yo le dije, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, fíjense en lo que sucede. Esta historia súper la conocemos, ¿verdad? Pero vamos a recordar. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Recordemos que él estaba en oración. Y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo,
que atado a los 4 puntos era bajado a la tierra. Que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Pero oigan esto, y le vino una gran voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda, he comido jamás. Vean lo que dice aquí. Volvió la voz a él la segunda vez. Dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios y su palabra tienen que ver con la limpieza. Entonces Pedro, Señor, dijo: no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Dice: volvió la voz a él por segunda vez. Lo que Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría, así imagínense a Pedro, ¿verdad? ¿Qué fue esto? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y de inmediato, ¿verdad? La búsqueda del hombre. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué fue esto? ¿Qué se me está indicando? La visión que había visto: he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Dice: y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, o sea, él estaba reflexionando lo que había visto, y el Espíritu le dice: he aquí 3 hombres te van a buscar. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Recuerden que las cosas de Dios son órdenes, no son sugerencias. Le dice: levántate. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Él traía la palabra de Dios, ¿verdad, Pedro? Él traía el mensaje de arriba del cielo. Él portaba la palabra de Dios. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro, ¿qué hizo? Le levantó y le dice: levántate, yo mismo también soy un hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis con abominables para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, vean esto, Pedro lo entendió. Dice: pero a mí me ha mostrado Dios, él ya lo había entendido, ya lo había razonado, ya lo había comprendido. Dice: pero Dios a mí me dijo que a ningún hombre le llames común o le llames inmundo, porque todos somos hijos de Dios en potencia. Solamente necesitamos decir sí al llamado. Por lo cual, al ser llamado, dice: vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habías hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Un ángel, ¿verdad? Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado.
Es decir, estaban dispuestos, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios. Estaban dispuestos a conocer de Dios. Estaban dispuestos a saber de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ¿en verdad comprende que Dios? Fíjense en este razonamiento que hace Pedro. Este razonamiento viene de su corazón. Viene de su entendimiento, el cual Dios abrió. Y dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agranda del que le teme y hace justicia. Decía, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios en potencia. Solo necesitamos acudir a ese llamado. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es Señor de todos. Dice, Él trae el evangelio de la paz. Cristo y sabemos, ¿verdad?, que nos dice la Escritura también que el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, dando a conocer, viniendo a dar conocimiento del evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, ungió con el Espíritu Santo y con poder de Jesús a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Él estaban dando testimonio de que Jesús había resucitado, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Perdón de pecados. Entonces, hay un llamado. Este llamado no es cualquier llamado, es un llamado celestial. Ya vimos en Hebreo 3.1, llamado celestial. Ese llamado es irrevocable. Y según Efesios nos está diciendo que este llamado ya ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya nos había escogido desde antes que siquiera nos diéramos cuenta nosotros que íbamos a vivir. Y dice, ¿verdad?, que este llamado para el reino de Dios está plagado de bendiciones, solo si creemos en Cristo. Amén. Por tanto, vamos a ser adoptados hijos de Dios. Y nos exige en este reino santidad. ¿Por qué? Porque es el evangelio de la paz. Dice que este llamado es un don y tiene carácter de irrevocable. Es un don que Dios nos da, igual que Efesios 2.8, la fe. Entonces dice, tú no te preocupes, tú no vas a hacer nada. Tú vas a venir, nada más tienes que obedecer, nada más tienes que acudir al llamado. Yo me voy a encargar de todo lo demás. Te voy a dar fe, te voy a llenar de bendiciones, te voy a llenar de Cristo Jesús, te voy a dar al Espíritu Santo. Y dice, nada más que tienes que ser santo. Y implica tus propósitos, tus obras y tus pensamientos. ¿Cómo tienen que ser? Limpios, es decir, sin pecado. Y dice, ser santos implica hacer las cosas de manera limpia y justa. Entonces nos está diciendo, en todo eso necesitamos a la palabra de Dios y el perdón, porque solo en Cristo Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados. Entonces, estamos frente al Salvador, el que nos va a limpiar, nos va a quitar las manchas, nos va a quitar lo contaminado. Es decir, lo que nos provoca el pecado. Y el pecado, hermanos, funciona como una
enfermedad. Esto lo vimos en Jeremías 33. Ahorita lo vamos a volver a checar, como hace 8 días lo vimos. Entonces, todos los que creyeran en él recibirán perdón de pecados por su nombre. 44, estamos en Hebreos, en Hechos, ¿verdad? 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, vienen otra vez, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vean qué hecho tan importante, ¿verdad? De a través de una visión, toda la enseñanza que se derrama, ¿verdad? De parte de Dios. Hay un llamado y solamente es entenderlo, comprenderlo y obedecerlo. Pero dice aquí, ¿verdad? No llames inmundo o común lo que yo he bendecido. O sea, de él viene esta limpieza, este perdón, viene de Dios. Este llamado viene de Dios. Ahora les voy a pedir que me acompañen a Éxodo 3, 5 al 6. ¿Alguien ya lo tiene? Éxodo 3, 5 y 6. Amén, hermano. A ver, hermano, por favor. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es decir, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Dios santifica donde Él está. Dios santifica con su presencia, con su santidad, santifica donde Él esté. Amén. Vean para dónde voy, hermanos, espero que me vayan entendiendo. Voy a caer en 2 citas más y vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a Isaías 6:3, por favor. A Isaías 6:3. ¿Alguien lo tiene? Pastor Ismael, no lo Amén. Ya. Amén. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Ahora vamos a Apocalipsis 4:8, por favor. Apocalipsis 4 dijo, ¿verdad? 4:8. ¿Lo lee, pastor? Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Fíjense, son 2 referencias, ¿verdad? Uno es Isaías 6:3. Y otro es
Apocalipsis 4:8. Vamos a ver. Fíjense. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Aquí, Isaías había sido llevado al trono de Dios. Amén. Y aquí, Juan. ¿Sí? Aquí Isaías había sido llevado al trono de Dios. Y aquí pues, sucede lo mismo, más que es el Nuevo Testamento. Juan es llevado al trono de Dios. Y escuchan que Dios es santo, santo, santo. Vamos a ver ahorita por qué esto. Santidad es un atributo de Dios, ¿verdad? Pero este atributo en especial no lo comparte con nosotros. Sabemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y comparte varios atributos de Él con nosotros. Claro, en menor escala, ¿verdad? Compartimos muchos de sus atributos en una escala mucho menor. Por ejemplo, el amor, por ejemplo, la misericordia. Pero otros nunca van a ser compartidos con el hombre, como la omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia y la santidad. Este atributo es exclusivo de Dios. Esto lo separa a Él de cualquier ser. La santidad. Es más que solo perfección o pureza. Es más que solo sin pecado. ¿Qué? La santidad. Es la esencia de su alteridad. Es la esencia de su alteridad. La santidad de Dios personifica el misterio de su majestuosidad. La santidad de Dios personifica el misterio de su majestuosidad. Es decir, Apocalipsis 1:1. No lo busquen, por favor. Ya traigo aquí el relato. Cristo había colocado, oigan esto, Cristo había colocado la mano sobre Juan y le habla y le dice y le había dicho que no tuviera temor. Le dice, no tengas temor. Juan es llevado al tercer cielo y le dice, no tengas temor. Entonces, de la misma manera que estos profetas fueron llevados al trono de Dios, de esa misma manera, hermanos, nosotros podemos aproximarnos al trono de Dios con la mano de Dios en nosotros, ¿verdad? Con la mano de Cristo en nosotros. Es decir, si tenemos la mano de Cristo sobre nosotros, en la forma de su justificación cambiada por nuestros pecados en la cruz, esto lo dice 2 de Corintios 5:21, no lo busquen, acudimos a ese llamado, es decir, podemos acercarnos confiadamente. Dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia y pidan. Pero sin Cristo, jamás, ¿verdad? Sin santidad, dice que no podemos ver a Dios. Sin santidad, dice, no puedes ver a Dios. Entonces, todo, decía yo desde el principio, este llamado tiene que ver con la santidad. Ese llamado tiene que ver con la santidad. ¿Por qué? Porque dice Dios que yo soy santo. Dice, yo soy santo. Pero encontramos aquí una cuestión muy importante. Dios es 3 veces santo. Entonces, estamos hablando de limpieza, de perdón. Y 2 ejemplos, ¿verdad? Donde Dios le dice a Pedro, no llames común ni impuro lo que yo ya limpié. Y le dice a Moisés, quita tu calzado porque estás en tierra santa. Es decir, nosotros cuando nos acercamos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo y dice la Escritura, que no sabéis que sois templo de Dios. Es decir, esta santidad, hermanos, es la que provoca en nosotros esta limpieza, este perdón, y nos quita de todo esto. De verdad esperaba que me viniera a decir algo. Esta santidad, hermanos, es la que hace toda esta bendición.
No sé si me entendieron. Espero que me hayan comprendido. Esta es la pregunta de hoy, ¿verdad, hermanos? Nosotros ya acudimos a ese llamado. Ya acudimos a ese llamado tan grande, tan especial, ese llamado lleno de amor. Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo, el Cordero de Dios hecho carne. Y precisamente Mateo nos habla de esta naturaleza, verdad humana de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya habíamos visto la genealogía, ya habíamos visto el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por lo que hoy vamos a continuar con la historia. Ahora sí, vamos a Mateo, al texto que vamos a leer el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Ellos habían oído al 2:9. Ellos habían oído al rey y se fueron Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y María. Y postrándose, esto lo vimos la semana pasada, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron, ¿qué? Oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, o sea, a los magos, se les dijo, no vuelvan con Herodes, regresen a su tierra por otro camino. Regresen a su tierra por otro camino. Dice el 2:13. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esto ya lo habíamos visto, ya lo sabemos. Entonces dice que venían los magos buscando al rey para adorarle. Estos hombres, ya lo habíamos dicho la semana pasada, no eran del pueblo de Dios. No eran del pueblo de Dios. Y esto lo sabemos, pero sí creían, eran temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque decían que buscaban al rey y venían para precisamente darle adoración. Adoración, decíamos que es un estado espiritual en el que nosotros tenemos comunión íntima con Dios a través de la oración. Entonces vamos a empezar a ver otra vez esto, hermanos. Lo vamos a medio volver a repetir porque vamos a querer en otro detallito. Vamos a Mateo 4:10, por favor. 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Juan 4:21-24. 4:21-24 de Juan. Jesús le dijo, mujer, créeme, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mateo 23:9. Vean lo que dice aquí. ¿Lo tiene, hermano Fernando? Sí. A ver, léanoslo, por favor. Y no me llamen Padre a nadie en la tierra. Y no me llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Amén. Dice aquí que solo Dios puede ser motivo de adoración. Dice aquí que solo Dios puede ser motivo de adoración. Solo Él puede ser objeto de suprema alabanza. Ellos, los magos, dice que venían a adorarlo, creían en Dios, creían en Jesús. Personas que eran de otro país venían a adorarlo. Cuando dice la escritura que los suyos vino y no le recibieron. Pero dice, ¿verdad?, que los que sí lo reciben, Juan 1:12,
1, 11 y 12 dice que los que sí lo reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vimos también que era de vital importancia, lo que había en tu corazón, el estado en que se encontraba tu corazón. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a entender los propósitos de Dios? ¿Cómo vas a entender las razones de Dios si en tu corazón hay codicia o malignidad? Lo veíamos con este Herodes, ¿no? O maldad. No puedes entender la voluntad de Dios, no puedes entender los propósitos de Dios. Dios necesita ¿qué? Entonces, que Jesús se encuentre en tu corazón. En nuestra oración, hermanos, con insistencia pedimos que se nos abran nuestros sentidos espirituales. Pero esto nunca va a pasar si en tu corazón hay maldad, si no está Cristo Jesús en tu corazón. Entonces, los magos de quien estamos hablando, a mi ver, la Biblia nos dice que nos da una tremenda enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos, siendo de otro país, primero, creen en Dios. Amén, hermano. Perdón. Entonces, cuando Dios entra a tu corazón, Él te santifica como todo lugar donde se para. Es un proceso en el hombre, hermano, no es como tal. O sea, él, por ejemplo, en el ejemplo de este Moisés, le dice, quita tu calzado, o sea, le dice, quítate tu pecado, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Entonces nosotros no somos llevados a hacer lo bueno sin Cristo. Nosotros siempre estamos llenos de pecado, aún con Cristo en nuestro corazón. Entonces esa santidad, esa perfección va a ser al momento que Cristo venga por nosotros. Ahí es como vamos a alcanzar esa perfección en la que vamos, porque recuerden, a mí me gustó mucho esa gráfica que hizo el pastor Ismael. Es muy ilustrativa porque dice, ¿verdad? Que es un proceso. Nosotros iremos por aquí, Moisés no sé, a lo mejor llegó por aquí, pero cuando venga lo perfecto, ¿qué nos va a dar el jalo? ¿Verdad? Entonces esa santidad pues, realmente no la vamos a alcanzar como tal, no la que Dios exige, porque estamos viendo un atributo de Él, Él es 3 veces santo. Entonces es una medida muy grande. Entonces ni pensar siquiera en acercarnos a ella. Tratamos de esforzarnos para tratar de hacer lo correcto, para agradar a Dios, agradarlo, mas no para llegar a la perfección o para llegar a la santidad que Dios quiere que lleguemos. ¿Sí? Dice, tremenda enseñanza que nos enseñan estos hombres, ¿verdad? Dice, creen en Dios a pesar de que vienen de otro país. Y vienen, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es a lo que venimos? A adorar al Señor. Dice, al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, o sea, de rodillas, en signo de adoración, en signo de humillación, en signo de súplica, símbolo de reconocimiento, dije yo, de que le ofrecen presentes, es decir, le dan regalos. Y para mí, la Biblia nos expresa aquí que es un reconocimiento en verdad que se está haciendo. Ellos dicen que le dan oro, incienso y mirra. El oro es símbolo de pureza, eso lo tocamos hace 8 días, símbolo de linaje, símbolo de realeza, símbolo de soberanía y símbolo de poder. Es decir, su linaje, ¿cuál es? Rey. Incienso, símbolo de adoración que implica rendición total, entrega total, sometimiento total y reconocimiento de máxima autoridad. O sea, esto implica una intimidad, una verdadera comunión con el Señor. Es decir, es un reconocimiento como Dios y como Señor. Y habíamos dicho también que la mirra simboliza, es un anuncio de sus padecimientos como Redentor. Él había de morir para nosotros. Y la mirra en ese tiempo se usaba para embalsamar. Ya anunciaban su muerte, pero a la vez le estaban reconociendo a Él
¿verdad? Que en Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé. Y nos dice que Él nos va a dar la medicina. ¿A qué? A esto, a nuestros pecados. Cristo es la medicina para esto. Entonces, aquí nos está diciendo que tú, al momento que te acercas a Dios, debes reconocerlo como tu rey, porque dice aquí, el llamado es a un reino. Y en ese reino, ¿quién es el rey? ¿Quién? Ay, no quedó claro, no escuché yo. Dios Padre, Jehová. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. En ese reino, el rey es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces dice, lo tienes que reconocer como tu rey. Porque es muy diferente, ¿verdad? Yo lo puedo reconocer como Salvador, como Rey, como muchas cosas. Pero dice, de hecho vamos a ver ahorita la referencia. ¿Se acuerdan de Tomás, verdad? Cuando dice, mi Señor, mi Dios. Hace ese reconocimiento pleno, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocerlo como nuestro Señor, porque dijimos que Él era nuestro, somos esclavos de Él. Él nos compró, entonces en realidad somos esclavos, pero por amor, pues Él permite que hagamos todas estas cuestiones, ¿verdad? Que tomemos la decisión, que no lo recibamos. Entonces, Él nos pide, ¿verdad? Que lo reconozcamos como Rey, como Dios, como Señor, como Salvador y Sanador. Es decir, ahorita vamos a ver un poquito esto. Lucas nos expresa, Salvador, Cristo, Señor. Juan 20, 24 a 29 lo expresa como Señor y como Dios. En segunda de Pedro se habla como Señor y Salvador. En Apocalipsis se habla como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11 al 16. Y Jeremías 33, ¿verdad? Estábamos hablando, Él nos expresa que Él es la medicina. Pecado, enfermedad que se transmite. ¿Cómo se transmite el pecado a nosotros, hermanos? A través de nuestros genes. Es decir, ya nacemos con este padecimiento. Y todo el mensaje incluye esto, ¿verdad? Y todo el mensaje implica esto. Que tienes que permitir que Dios, que Jesús, que nazca en tu corazón. Que Jesús nazca en tu corazón y tienes que reconocerlo como Rey, como Dios, como Señor, como tu Salvador y como tu Sanador. Ahora, antes de proseguir con la lectura, leíamos Mateo 2, 13. Les voy a pedir que me acompañen a Lucas 2, 8, 20, por favor. Lucas 2, 8, 20. Vean qué interesante es esto, hermanos. Ojalá y se deleiten, igual que yo me deleité buscando cómo abordar este tema. De verdad que es un gozo poder meterse en la palabra del Señor. Lucas 2, ¿verdad, hermano? ¿Perdón? 2. Lucas 2, 8 al 20. Sí, Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén
y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. 17. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 18. Y todos los que los oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Noten una cosa aquí, hermanos. Sí, o sea, Dios no manda estas buenas noticias a través de gente importante, a través de gente culta, a través de gente rica. Piensen, ¿a quién escoge? A los pastores. Dice la lectura, ¿verdad? Había pastores en la región y velaban y guardaban las vigilias de noche. O sea, guardaban, cuidaban, guiaban a su rebaño. Pastores. Y se les presenta un ángel del Señor. Dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Imagínense esos pastores, ¿verdad? De pronto así iluminado todo aquello. ¿Qué pasó? No sé qué es esto. Dice, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, no teman, porque he aquí hoy os doy nuevas de gran gozo. Y este gozo va a ser para todos, para todo el pueblo. ¿Quién? El que recibió a Cristo Jesús en su corazón. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Me decía, ¿verdad? Lo tienes que reconocer como tu Señor y como tu Dios. Esto servirá de señal. Vean la señal que les dice, ¿eh? Esto te va a servir de señal. Dice, vas a hallar a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué clase de señal es esta, hermanos? O sea, un niño común y corriente, un ser humano normal. Era lo más cotidiano ver a un niño recién nacido envuelto en sus pañalitos. No pasaba nada extraño, no era nada diferente. Dice, pero repentinamente apareció con el ángel. Imagínense la imagen, ¿verdad? Una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz de buena voluntad con los hombres. Y sucede que cuando los ángeles se van de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, o sea, vamos y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, o sea, un niño envuelto en pañales. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Dice, pero María escuchaba y reflexionaba y lo guardaba en su corazón. Dice, ella escuchaba el relato y se maravillaba. Imagínense, el niño es el Hijo de Dios. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Vean esto, hermanos. En primer lugar, este relato nos habla, nos aclara, nos da luz respecto de un hecho. Si Mateo nos habló de la naturaleza humana de Jesús, Lucas nos habla de la naturaleza divina del niño Jesús. Dice, aquí se manifestó la gloria. Dios viene a decirle a la humanidad, esto es mío, esto es divino, esto es de Dios. Amén. Y le dice, ¿verdad? Que haya la gloria de Dios. Y le dice, escoge, vuelvo a lo mismo. Si Dios ya ha predestinado hombres, ¿verdad? Desde acá, hermanos, quiero decirles que si tú vas a reconocer a Dios como tu Rey,
como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador y como tu Sanador, también lo tienes que reconocer como tu pastor. Y vean esto, Él escoge pastores para que vayan a dar las buenas nuevas. Y sigue pasando, ¿verdad? He aquí pastores dando a conocer las buenas nuevas. ¿De qué? Del Evangelio de la paz, del Evangelio de Cristo Jesús, del mensaje poderoso de salvación que Dios nos manda a través de los pastores para que el pueblo sepa la gloria de Dios se ha llegado, ha acercado al mundo, ha llegado al hombre y ahora habita en el corazón de cada hombre que lo recibe y es hecho hijo de Dios. Desde aquí ya se estaba manifestando, ¿verdad?, la misión. Todos, hermanos, todos somos pastores. Todos somos estos pastores. Y nos dice, ¿verdad?, ir y dar a conocer las buenas nuevas del reino. Ir a dar a conocer las buenas nuevas de gozo para el pueblo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ha llegado, ha nacido. Y ese llamado, dice, es irrevocable. Es decir, irremediablemente vamos a llegar a Dios. Amén. Los que somos predestinados para Él. Entonces, el punto central de esto es que tú permitas que Jesús nazca en tu corazón. Bueno, vamos a volver al tema, a Mateo, por favor, hermano. 2:13 nuevamente dice. Después, 2:13, ya estamos aquí. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Decía yo hace 15 días en la genealogía de Jesucristo. José es parte de la genealogía. Y decía yo que este hombre es justo. Hacía las cosas bien. Y decía yo también, y obediente, ¿verdad? Porque aquí 3 veces nos muestra la escritura que le habla 3 veces el ángel y él inmediatamente obedece. Dice, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños. Entonces, veníamos de que Herodes les dice a los magos, ¿verdad? Avísenme en dónde está ese niño porque lo quiero ir a adorar. Sabemos que en su corazón había tinieblas y sabemos que él era maligno y sabemos que él quería en realidad matar al niño. Entonces dice, me avisan, pero se les revela en visión, un ángel les dice a los ángeles, no vuelvan, rodean, tomen otro camino y váyanse a su casa. Entonces después de que partieron ellos, o sea, aquí en los ángeles, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Bueno, 14. Y él despertando, tomó de noche al niño. O sea, me da a entender que José de inmediato despertó, una vez que tiene esta visión, y toma al niño y a su madre. O sea, él vio la importancia de la ordenanza que se le estaba dando. Y dice, toma al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Nos está hablando de una profecía. Vamos a Oseas, por favor. 11:1. Oseas 11:1. Oseas 11:1. ¿Lo tiene, hermano Fernando? Sí, señor. A ver. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Amén. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Se estaba cumpliendo esta profecía, ¿verdad? 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y manda a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oír en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido,
Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Está hablando de una profecía, hermanos, que se encuentra en Jeremías 31, pero esa no, vamos a... Dice 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Nuevamente tiene esta visión José y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces José se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero vean lo que dice aquí. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero vean, dice otra vez, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y otra vez estamos en cumplimiento de profecía, ¿verdad? Mateo 4, dice, 4:13, y dejando Nazaret vino, habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá. Pero avisado otra vez por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Nuevamente estamos en presencia de otra profecía. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Vamos a Isaías 11:1. Isaías 11:1. ¿Ya lo tiene, hermano Alejandro? Isaías 11:1. 11:1. Amén. Amén. Saldrá una vara del trono de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí nos manda obviamente a Apocalipsis 5:5, ¿verdad? Que lo vimos hace 8 días también. Amén, hermano. Dice, bueno, ¿lo busca, hermano? Y uno de los ancianos. Apocalipsis 5:5. 5:5. Sí. Amén, hermano. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se cumple, ¿verdad? La profecía, amén, hermano. Gracias. Se cumple la profecía. Es decir, vamos a concluir, hermano, nuestro tema. Esto. José es avisado en visión por el ángel enviado por Dios para que pusiera a salvo al niño Jesús. José es un hombre justo, correcto, honesto, pero obediente a la palabra de Dios. Y así lo ejecuta, ¿verdad? Se traslada. Pero vean esto. Jesús se desarrolla en Egipto. Tuvo que ver con Egipto. Egipto es símbolo ¿de qué? ¿De qué? Es símbolo del mundo. Un mundo lleno ¿de qué? De pecado. Lleno de gente malvada, de gente perversa, de gente contaminada, de gente manchada, de gente ensuciada, llena de pecado. Esto, allí se desenvuelve, dice, con cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Vuelve a Galilea, vuelve a... Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, Galilea de los gentiles. Esa fue la vida de Jesús. Ahora, yo aquí caí en una pregunta. Dice, les voy a pedir, es la última referencia que vamos a aplicar, hermanos, en Hebreos, por favor, vamos a Hebreos. Vimos 3:1, el llamamiento celestial. ¿Hebreos qué, hermano? Hebreos 5, vamos a 5:7, hermanos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor, lágrimas al que le pedía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vemos a un Jesús
suplicante, o sea, en oración, clamor y lágrimas, dice. Dice, y aunque era hijo, 5:8, hermanos, vean esto, por lo que padeció, dice que aprendió la obediencia. Fíjense en esto, Dicen, ¿verdad? Hay muchas películas, hay muchos videos, hay muchas revistas, hay hasta del National Geographic, hay muchas cuestiones que se ven. ¿Qué hacía Jesús de niño? Decía, ¿verdad? Yo vi un video que la verdad me dio mucha tristeza. Hablaba de un niño cruel, un niño normal, común y corriente, lleno de maldad, lleno de hipocresía, creciendo entre malos. Y a mí me dio mucha tristeza porque es un mensaje, ¿verdad? A fin de cuentas. La Escritura nos da luz en todo aspecto, ¿eh? Es cuestión nada más de buscar, de escudriñar. El mandamiento es que escudriñemos. Y dice aquí que él aprendió la obediencia. Es decir, la obediencia se aprende. La obediencia se aprende. Y Jesús fue perfecto, ¿perdón? Mediante sufrimiento. Y la obediencia, dice aquí, que él, y de hecho dice, una vez que fue perfeccionado, o sea, en la obediencia, ocurre, ¿verdad?, su ministerio de salvación. Entonces, era un niño que estaba entregado a las cosas de Dios, que clamaba, dice aquí, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, o sea, oración, oración, oración. Dice, y aunque era hijo, o sea, hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, debemos aprender a obedecer. La obediencia se aprende. Aquí no lo está diciendo la Escritura. Entonces, Jesús se desarrolló en Galilea de los Gentiles, ciudad sumida en tinieblas. Jesús se desarrolló en Egipto, símbolo del mundo. Un mundo lleno, decíamos, de pecado, lleno de manchas, de suciedad, de contaminación, de pecado. Dice de hecho traigo la cita, ya no la voy a buscar, ya estoy por terminar. Dice, ¿verdad? Sí se puede porque yo he vencido al mundo. Y dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entendámoslo, todo lo puedo, o sea, todo, pero en Cristo. Sin Cristo no puedo nada. Así de sencillo. Y dice, sí se puede, porque yo vencí al mundo. Es decir, Romanos 8:3 dice que fue semejanza de carne, de pecado, o sea, pudo haber pecado, mas sin embargo, dice, aprendió la obediencia. ¿Aprendió la obediencia a qué? Al mandato, a las cosas de Dios. ¿Y qué pasó? No pecó. Dice, sí se puede, porque yo vencí al mundo. Entonces, nos está diciendo, ¿verdad?, que solamente en Él nos veremos fortalecidos para poder luchar con esto, para poder ser limpios, para poder tener esa santidad que Él nos pide y que nos va a ayudar, lo que preguntaba usted, hermano, en eso sí nos va a ayudar la santidad de Dios en nuestra presencia, ayudar a quitarnos, o sea, a limpiarnos. Y es a través de la palabra, porque aquí nos lo dice en Juan 15:3, dice que es a través de la palabra donde vamos a obtener limpieza, porque dice, ya ustedes están limpios por la palabra que os he dado. Es decir, estamos ahorita en este mismo instante siendo limpiados, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, porque también ya vimos, ¿verdad?, que la palabra de Jesucristo es misericordia para nuestra vida. Entonces, vean cuántas dice, es un llamado al reino de Dios y está plagado de bendiciones. Yo creo que ni siquiera idea tenemos de lo que estamos recibiendo en este momento sentados, escuchando la palabra de Dios. Entonces, la pregunta, ¿verdad?, ¿tú ya acudiste a este llamado? Y es la invitación, ¿verdad? Mira, hay muchas bendiciones. Claro, se te llama a santidad. Se te llama a ser santo. O sea, santo que implica con propósito, con obra y con pensamientos limpios. Dice, ¿verdad? No forniquéis. Y dice Jesús, has oído que no forniques, que no adulteres. Pues yo te digo que si miras con codicia en tu corazón, ya estás pecando. Él viene y aumenta, ¿verdad?, el mandato. Entonces,
No sé, hermanos, para mí está muy claro esto. El gran mensaje para mí es este. O sea, tenemos que tener ese reconocimiento pleno de que si nos acercamos a Dios, esto tiene que ocurrir. Y Él es nuestro gran pastor. Y sí se puede. Vamos a leer el Salmo 23, hermanos. Está muy cortito, por favor. Ya con esto terminamos. No me vea feo, pastor, por favor. Que estoy sintiendo su mirada. No es cierto, pastor. Salmo 22. Salmo 23. 23. Sí. ¿Quién lo quiere leer? A ver, hermana, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un placer, ¿verdad? Amén. Dice, unges mi cabeza con aceite. Él es el buen pastor y Él me va a ungir ¿con qué? Aceite. ¿Quién es el aceite? Con el Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dice, en la casa de Jehová, unges mi cabeza con aceite. Ciertamente, es decir, solamente en Él va a ser saciada mi hambre y sed de ¿qué? Mi hambre y sed de justicia. Este es el mensaje de hoy, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a hablar, hermanos, para dar a esto. Bendito Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, bendito Padre, por toda tu enseñanza. Porque nos guardas, porque nos cuidas, porque nos quieres, porque nos amas. Y a través de tu bendita palabra, Señor, nos provees de bendición y de misericordia. Gracias, Señor, por tantas bendiciones, por tu bondad, por tu amor, porque provees para nosotros tantas cosas espirituales, Señor, que a lo mejor ni siquiera cuenta nos damos nosotros. Pero te amamos, bendito Padre, y por eso alabamos tu santo nombre, por eso estamos aquí, Señor, tratando de agradarte, tratando de darte la alabanza de vida para tu beneplácito, para tu gozo, Señor. En el nombre bendito de mi Señor Jesucristo te lo clamamos todo esto y te lo agradecemos. Amén. Dejo lugar al pastor Ismael. Vamos a sentarnos, hermanos. Voy a hacerles un examen de esto. Está muy fácil. En verdad, hermanos, si los exámenes se hicieran en las escuelas al momento de terminar la clase, yo estoy seguro que los niños aprenderían mucho. Está muy claro, bastante claro. El hermano nos puso de una manera tan clara que el que no saque 10 es que va a sacar 9 puntos. ¿Sí? Miren, hermanos, a ver, dice, vamos a regresar a Romanos, ¿no? Pero esto está muy claro, pero quiero remarcarlo. Romanos 11:29. Esto es principalmente para los jovencitos. Léelo, por favor, hermano Dani. Romanos 11:29. Es muchísimo más adelante, Dani. Romanos
11, 29. Ya vamos a hacer el examen. Con eso empezamos, ¿no? A todos los jovencitos, bueno, toda la iglesia va a participar del examen. Más adelante, Dani, mucho más, casi Romanos, termina casi eso, adelante de los evangelios. Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos, Dani? Romanos 11, 29. Sí. De pie, Dani. De pie, por favor. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Siéntate. Muy bien. Fíjense bien. Esta palabra, creo que la definió el hermano, pero voy a irrevocar. Y sobre esto vamos a pongan mucha atención todos. Mucho. En realidad lo que el hermano dijo de una manera muy clara, todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo es lo que te pasó a ti. Exactamente igual, exactamente igual. Nada cambió, nada. La vida de Jesús es tu vida. Miren, ¿de dónde fue llamado nuestro Señor Jesús? ¿De dónde fue llamado? De Egipto. Estaba en Egipto y fue llamado para Israel. Y bíblicamente, ¿qué es Egipto? Pecado. El mundo. El mundo. Tú fuiste llamado del mundo. Y si tú no lo sabías, el diablo desde que estabas en el vientre de tu madre quiso matarte. Y te ha querido matar. Te ha querido matar. Pero no lo va a hacer. O no vas a morir hasta que Dios quiera. Amén. Amén. Así de simple. Y la palabra irrevocable, ¿qué quiere decir, Gaby? Irrevocable quiere decir que no se puede anular. Que Dios nunca te va a decir, tú eres, ya eres mi hijo y ahora te voy a desconocer. Nunca. Irrevocable quiere decir que no se puede anular. Si tú eres hija de Dios, Gaby, entonces Dios alguna vez te puede decir que no es su hija. No. Nunca. Y es en la condición de hijos de Dios, ¿verdad?, que tenemos derecho a todas estas bendiciones. Empezando por ¿cuál? Salvación. Salvación. Y si nunca podemos dejar de ser hijos y por medio de ser hijos somos salvos, ¿podremos perder la salvación? No. Contéstalo, Dani. Fíjate bien, Dani. Siendo tú hijo de Dios, tienes derecho a la salvación. Y además dice Dios que eso es irrevocable, es decir, que no se puede anular. Él nunca lo va a anular. ¿Puedes perder la salvación? Depende si la tienes o... No, lo importante es que la tienes. Ya, yo creo que tú la tienes. Yo sé que tú la tienes. ¿Puedes perderla? No. ¿Por qué? Porque la condición de hijo es irrevocable. Y como hijo tenemos derecho a los dones que Dios ha dado. Dones quiere decir regalos. Y el primer regalo es ser salvo.
Bien, vamos a Romanos 8. 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí? ¿En dónde? ¿En dónde dijo el Salmo 23? ¿En dónde? En el Entonces, aceite. Sí, pero En ¿en el reino de dónde? los cielos, Sí, pero ¿con qué íbamos a hacer? con aceite ungido. ¿Pero en ungidos. dónde? En la En cabeza. la cabeza. El pensamiento te va a llegar a tu cabeza de que eres ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo, a ver, ¿el Espíritu Santo le va a hablar a tu estómago? No, A veces sí, pero... Al corazón. Al corazón. Sí, pero te va a decir aquí. ¿Qué te va a decir? De que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y si hijos, vean lo que dice, y si eres hijo, también eres heredero, heredero de Dios y coheredero ¿con quién? en Cristo. Así bien simple. Y si eres hijo, y como nunca vas a dejar de ser hijo, nunca vas a dejar de ser ¿qué? Heredero y coheredero con Cristo. Nunca. ¿Ven la falsa doctrina de que se pierde la salvación? Bien. Entonces, remarcando, la vida de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo, por eso Mateo lo escribió. Quizás él no lo entendió, pero el Espíritu Santo, después de los siglos de cristianismo, nos va haciendo entender que la vida de nuestro Señor Jesús es la vida de nosotros. Porque también dice, todo eso todas las bendiciones a Cristo son las bendiciones que tú tienes. Los dones que le da Dios a Cristo son los dones que te da a ti. Y te llama a ser santo. Es decir, esforzarte, así como Cristo, ¿verdad? Allá en Getsemaní le dijo, Señor, si puedes hacer pasar de mí esta copa, que sea así, pero que no sea ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Así cuando tú, fíjate bien, te cueste mucho trabajo hacer un mandamiento, poner por obra un mandamiento de Dios, lo que tú tienes que hacer es que decirle, Señor, que no sea mi voluntad. Me cuesta trabajo. Miren, hermanos, las iglesias hoy en día, muchas iglesias cristianas se quedan a la mitad, porque van a festejar al Padre, y van y festejan al Padre terrenal, pero no se dan cuenta que aquí hay que festejar primero que al terrenal, hay que festejarle a cuál, al celestial. Es el primero. Y cuando festejamos al importante, también estamos festejando al terrenal. Todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo es lo que nos pasó a nosotros y nos está pasando. Nos está llamando que dejemos el mundo. ¿Y qué es dejar el mundo? Dejar sus tradiciones, dejar sus actitudes, dejar todo lo que está ya, sus borracheras, sus mentiras, sus maldades, todo. A eso estamos llamados. Bien, vamos rápidamente a Primera de Pedro. Primera de Pedro, y después de Hebreos 2:9. Jesús tenía un linaje, ¿qué?
escogido. Un linaje escogido, un linaje de reyes. Fíjense bien, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Es decir, somos reyes y ¿qué? Sacerdotes, nación santa. O sea, somos de un pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, es decir, pueblo comprado por Dios. ¿Por medio de qué? De sus grandezas. No. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar sus grandezas. Para anunciar sus virtudes. Para proclamar sus obras. Ya está, pastor. Dijimos que somos pastores, ¿verdad? De los pastores que sabemos de Jesús y que tenemos que ir a anunciar su nacimiento. Entonces, ¿qué? Para que anunciemos las virtudes de quién. De nuestro Señor Jesucristo. Así, exactamente. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De aquel que nos llamó del pecado, de la maldad, de la mentira, de la desobediencia, ¿a su qué? A su luz admirable. ¿Tú eres de esas, mi hermanita? Tu vida es, por eso nos llamamos, miren hermanos, el ser cristiano, el ser llamados cristianos, ya lo he dicho varias veces. Los testigos se pusieron testigos. Los presbiterianos se pusieron presbiterianos. Los católicos se pusieron católicos. Los cristianos no nos pusimos cristianos. El mundo nos llamó cristianos. Los cristianos, los primeros cristianos, ni siquiera se pusieron los del camino, sino que les llamaban los del camino. Pero después, dice la escritura que por primera vez fueron llamados cristianos, ¿en dónde? En Roma. No, en Antioquía. No dice que se pusieron cristianos, sino que por primera vez fueron llamados por los incrédulos, fueron llamados cristianos. Y por eso, o sea, miren hermanos, Dios, aún al diablo, las pocas palabras que, hay varias palabras que dijo el diablo en la Biblia, ¿verdad? Pero allá en Job, en el capítulo 2, le hace decir una cosa que es muy verdadera. Dice, a pesar que es un ser de mentira, ¿verdad? Es el padre de mentira. Dice, piel por piel. Nada de lo que el hombre tiene lo dará por su vida. ¿Verdad? Es decir, Dios aún al diablo le hace decir verdades en la Biblia. Ahora, la cuestión es que nosotros somos llamados por alguien que en el mundo está, ¿verdad? Cuando te dicen, es que eres cristiano, sí soy cristiano, amén. Tú dices que soy cristiano. Qué bueno que reconoces que soy cristiano. Yo no me puse cristiano. El llamamiento viene del mundo, pero principalmente el llamamiento viene ¿de dónde? Del cielo. Debemos de ser orgullosos de llamarnos cristianos. Orgullosos, pero además es mandamiento, ¿ya? Dice, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. No te niegues como cristiano. No es delito. No es delito. Es una bendición de Dios. Bien.
Bien, mis hermanos, vamos a orar nuevamente, tenemos 10 minutos. Sí, Padre, en esta mañana el Espíritu Santo, Señor, trabajó fuertemente sobre la mente, sobre el corazón, sobre la boca de mi hermano. Le damos gracias, Señor, por el esfuerzo que mi hermano hace de todo esto. Le pedimos, Señor, que lo siga haciendo por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y todo se lo pedimos en el nombre del mismo, para la gloria y honra del Padre. Amén. Amén.